Listo, ya está en grabación. Excelente. Bueno, pues nos vamos con el tema. ¿Te acuerdas que bueno, les comentaba la semana pasada, y bueno, quedó en la grabación, empezábamos con los procesos básicos que era aprendizaje, memoria y atención. Y bueno, pues en esta semana, de acuerdo a los materiales que tenemos en la plataforma, vamos a ahondar un poquito en lo que es atención y memoria. ¿Vale? Tenemos muy poquito tiempo para atenderlo, entonces yo creo que sí va a ser pertinente ir avanzando en esta parte. Entonces, vamos a avanzar en el tema. Te voy a mostrar cuáles serían los contenidos que vamos a revisar. Vamos a revisar lo que es atención y memoria. Dentro de atención, por supuesto, definimos los tipos de atención y en memoria vamos a ver algunas de las teorías principales. Y tenemos también como aprendizaje esperado, al finalizar esta semana, bueno, comprender los fundamentos teóricos y prácticos de la atención y la memoria, desarrollando habilidades para mejorar justo la concentración, el procesamiento de la información, la retención de contenido relevante en diversas situaciones, tanto académicas como profesionales. Y por supuesto, la aplicación de las mismas. Em, no sé si ya te diste la tarea, Emilio, de revisar los contenidos de la semana de hoy, la tercera semana. ¿Hay algún elemento básico que te haya llamado la atención? Algo que te haya parecido interesante y además como a lo mejor en donde hayas tenido alguna duda o alguna inquietud, platícame. Un poquito en la cuestión de la atención y la percepción, tuve un poquito de problema para... no, bueno, igual y no tengo como tal problema de TDA, pero siempre he creído que tengo rasgos de TDA. Ah, ok. Entonces, algunas de pensando en un plano, por otro lado, dando como que ejemplos, yéndome así como que en una y otras cosas, pero sí, hasta final de cuentas sí le tomé bien la línea a la cuestión de la atención selectiva y sobre la parte de la percepción Ajá. y el enfoque cuando lo pidieron en la tarea sobre retención y comprensión, porque ahí sí fue donde me quedé un poquito así como que, ¿cómo lo abordo? Pero ya creo yo que sí pude a la final. Que lo lograste. Uh -huh. Mira, el tema de la atención de verdad es muy, muy amplio. Ahorita vamos a mencionar cosas básicas, pero es muy amplio. Tú ya mencionaste una aplicación directa, ¿no? Como psicólogos tendríamos que tener muy claro que es este déficit de atención y además complicado con la hiperactividad y en dónde podemos poner, dónde es que observamos y en qué situaciones podemos observar este problema de la atención. La atención y la percepción es bueno, pues son la base para poder comprender nuestro entorno. Si no hay atención, bueno, pues no sucede nada más. Hasta ahí, o sea, así de concretito podríamos, de concretos podemos o de tajantes podríamos ser con la atención. Si no hay atención, bueno, ninguno de los demás procesos, ni básicos, ni complejos, ni procesos psicológicos superiores, menos los procesos psicológicos superiores se pondrían a dar. Entonces, pues vamos a ir avanzando. Tú ya me detienes, desde la semana pasada comentábamos, esta clase es para ustedes. Yo elijo algunos materiales, inclusive desde hasta temas que no venían en la lectura como para complementárselos. Entonces, tú me detienes en donde piensas que podemos hacer una discusión y por supuesto que lo hacemos. Eso sería lo rico, ¿no? ¿Cuál es el papel de la atención entonces en el desarrollo cognitivo del ser humano?
Pues nada más y nada menos que nos adaptamos al medio ambiente mediante estas conductas y actividades mentales, como lo es la percepción, que ya hablamos de ello, la representación, todo lo que son las representaciones, la atención, el aprendizaje, la memoria y la inteligencia. De aquí nosotros ya abordamos en estas casi 3 semanas lo que es percepción, hablamos un poquito de la atención y el aprendizaje, ya también abordamos la memoria. Las representaciones mentales, no hemos abordado mucho acerca de ello, aun cuando implícitamente hemos hecho alusión a ellas. Pero fíjate, la atención justo podríamos pensarla como ese mecanismo de adaptación a nuestro medio, ¿no? Ese mecanismo que nos permite contactar con el afuera, con nuestro entorno y adaptarnos a ello. Cada uno de estos procesos desarrollan un papel concreto, concretísimo, pero ¿cuál es el papel de la atención? Y vamos ahí a tratar de responder a esta pregunta. ¿Cuál es la función de la atención? Aquí vemos a un niño sumamente atento a todos los movimientos que está haciendo. Yo recuerdo cuando salió este juguetito, tú has de haber estado, Emilio, muy niño en ese momento, pero yo recuerdo que fue un boom ¿cómo se llama? Rubik, cubo de Rubik, y ya habían como pasos muy específicos que tenías que hacer para poder solucionarlo. Pero sí tenías que estar como muy atento cuál es el siguiente paso, etcétera. Entonces, ¿cuáles serían las funciones de la atención? Primero, ejerce control sobre la capacidad cognitiva. Por supuesto, la capacidad cognitiva no va a poder ir más allá si de entrada este proceso atencional no está funcionando adecuadamente. Punto número 2, activa el organismo ante situaciones novedosas y planificadas o insuficientemente aprendidas. No sé si les pasa, pero en cuanto notas algo que no habías visto, que te parece interesante, que quieres saber más de ello, ¡pum! El proceso de la atención se dispara hacia eso, ¿no? Entonces, te activa cuando sucede esto. No sé si les comenté, fue la semana pasada que les comentaba me acuerdo mucho de un profesor que ya teníamos toda una mañana de conferencia tras conferencia tras conferencia, ya le tocó en el último momento, ya todo el mundo estaba escurrido en su butaca y inició su conferencia hablando mencionando, esto que te voy a compartir no lo vas a encontrar en libros, esto es parte de mi experiencia por muchos años, así que tienes que estar muy atento. Y en ese momento que me dijo, no lo vas a encontrar en libros, esto es parte de lo que yo he acumulado de experiencia, inmediatamente me incorporé de mi butaca y dije, creo que esto va a valer la pena. Y toda mi actitud corporal fue, tienes mi atención, ¿no? Efectivamente, activa el organismo en situaciones novedosas. Previene la excesiva carga de información. Por supuesto, había mucha información alrededor. Podría estar mis compañeros hablando, mucha gente en el auditorio, ruidos fuera del mismo, inclusive ruidos internos, ¿no? El pensamiento, ya tengo hambre, ya me cansé, ya quiero levantarme, pero eso me ayuda a quitar todos esos excesivos estímulos y concentrarme en uno solo. Entonces previene esa excesiva carga de información, un poco lo que no puede controlar el autista, ¿no? El autista no puede hacer este control de exceso de estímulos y entonces es una carga excesiva, no puede discriminar los sonidos, las sensaciones táctiles y entonces se sobrecarga de una manera muy fácil. Ese es el problema que tienen los autistas. Estructura la actividad humana al modular esa información, facilita la motivación consciente hacia el desarrollo de habilidades, determina la dirección de la atención, la motivación aquí ya viene, podemos integrar otro
pues otro fenómeno que se gesta cuando hay aprendizaje, que es la motivación, y asegura el procesamiento perceptivo adecuado de los estímulos sensoriales más relevantes. Pues aquí tenemos esas funciones de la atención muy importantes. Si te das cuenta, te permite adaptar, controla lo que entra a tu organismo, lo organiza, permite que entre el proceso de percepción para poderle dar un significado. Y bueno, pues podemos concluir que de verdad esto cumple una función básica, ¿no? Hasta aquí, ¿algún comentario? Veo que ya Eva se incorpora. Hola Eva, buenos días. No sé si tengan algún comentario hasta aquí. ¿Todo bien? Hola, buenos días. Buenos días a todos. Buen Por fin día. pude incorporarme a las clases. Qué Eso. pena. No, eso es muy bueno. Estás a tiempo. Todavía te podemos dejar entrar al aula. Ay, gracias. Qué bien. Pero sí, sería padrísimo, chicos, que intervengan, que pregunten, que discutamos. De eso se trataría, para hacerlo como más bien, más interesante, menos aburrido. Definición de tensión. Pues, ¿qué es la tensión? Es un proceso psicológico básico, por eso lo tenemos como parte de lo tenemos como parte de esta materia, que son los procesos básicos procesos psicológicos básicos, y pone en marcha una serie de operaciones, ¿no? Gracias a las cuales somos más receptivos a los sucesos del ambiente, y además nos permite realizar una serie de tareas de forma eficaz. Entonces, la atención, junto con lo que ya habíamos visto, sensación, percepción y atención, los podríamos ver sumamente ligados. Hacemos la separación de estos procesos por cuestiones académicas, pero si te das cuenta, es una cadenita que en la práctica poco podríamos como separarlos, en donde empieza uno y termina otro cuando ya estos se están llevando de manera simultánea. ¿Ok? Y bueno, pues estos procesos, ¿cuáles son estos procesos o mecanismos que están implicados en la atención? Estos procesos podríamos identificar 3 procesos. Dime, Emilio. Bueno, no sé, me salgo un poquito del tema, Sí. pero estaba pensando yo en la cuestión de la atención y Ujú. algunas omisiones que de repente se hacen, pese a que constantemente, o sea, se supone que es el tipo de embudo sobre esta función para ir delimitando, incluso a veces, a pesar de esa delimitación, a veces ocurre este tipo de omisiones que mencionaba Freud acerca de la compulsión o la repetición. Entonces, una, pensaba yo que no toda la atención está desde el yo, sino también está hacia atrás, en el aparato psíquico, en el inconsciente. No sé si estoy bien por ahí o si me salgo demasiado del tema. Yo creo que podríamos pensar que sí hay procesos. No sé, a ver si te comprendí lo que comentas. Cuando se hacen estas, ¿cómo le llaman? Remembranzas de lo que puede haber sucedido en un ambiente y te piden, pero a ver, recuerda, ¿qué había? ¿Qué escuchaste? Y a lo mejor en ese momento no tenías en la conciencia, ¿no? Todos esos elementos, aun cuando en tu sistema sí se guardan muchas otras cosas, ¿no? Y entonces tratas de hacer un esfuerzo y decir, sí, por ejemplo, en un asalto, ¿no? Pero ¿qué características tenía la persona? ¿Y en dónde estabas ubicada? ¿Y qué estaba pasando en el momento? Y te das cuenta que sí guardaste más de lo que estaba dentro de tu conciencia. Yo creo que sí es pertinente y es posible que dentro de esa atención selectiva, dentro de mi consciente estoy ahí, estoy en mi figura. ¿Se acuerdan que la semana pasada también hablábamos de la figura? Puede ser que no todo el 100%, pero puede ser que el 80% de mi sistema, que es la parte consciente, esté en esto que a mí me interesa, pero el otro 20, 10 o
el porcentaje que tú quieras, sí está ingresando en tu sistema, ¿no? Y está en ese subconsciente, a lo mejor no tanto en el inconsciente, pero en un subconsciente, de manera que puedas accesar esforzándote un poquito más. Entonces, tratando de, o fíjate, qué interesante, y aquí entramos en otro tema. Bueno, yo creo que es el mismo tema, pero se profundiza. O tú complementas de acuerdo a tus experiencias y pensamos que es parte de el material, pero finalmente el ser humano, tratando de cerrar esa gestalt, hablando de gestalt, ¿no? Metes elementos que de acuerdo a tu lógica podrían sí haber estado ahí y que no necesariamente es una realidad. No sé si se comprende por ahí, habría que profundizar más a esa parte. Si es parte realmente del subconsciente, de esa información que de manera no intencional entró a tu organismo y que con un esfuerzo lo puedes recordar, pero que a lo mejor no realmente fue algo de la realidad, sino que tu sistema, en un ánimo de completar la imagen, lo esté construyendo, ¿no? Entonces sí, entramos en una situación bien interesante. Pero pues gracias por comentar. No sé si ahí quedó completo el comentario, Emilio. Sí, sí, de hecho bastante bien. Es que pensaba yo, por decir así, cuando va alguien manejando, y sí, era lo que me dices del 80-20, porque alguien va manejando, alguien lo hace de forma rutinaria, alguien da por hecho que va en el carro, ve el semáforo, no sé, chocan y luego, ¿pero por qué chocaste? Estaba el semáforo en rojo. Uh-huh. Y chocaron nada más, o sea, pese a que se supone que tienen que estar alertas porque están manejando, ocurren. Me Claro. acordaba también de una ocasión que estaba yo esperando en el semáforo, no daba el cambio y uno que estaba atrás de mí se mueve e inmediatamente me choqué porque simplemente creyó que ya había pasado como que el tiempo o algo así Uh-huh. y choque inmediatamente, me golpeé por atrás, le digo, pues no ha cambiado el color. Pues es que yo pensé que ya había cambiado y estaba Uh-huh. platicando con alguien más, entonces sí, es como que lo que me dice del 80 y del 20, pero estaba yo también con la duda de la cuestión del inconsciente, o sea, si alguna cuestión de las que están ahí reprimidas en algún momento están agarradas en ese 20% atrás y son Uh-huh. las que salen en ese momento. Ok, gracias. Y sí, puede ser. Y podríamos mencionar una cantidad de ejemplos, ya los iremos planteando aquí, pero podríamos, fíjate, podríamos identificar algunos procesos que se dan en esa misma atención. Podemos identificar 3 tipos de procesos de atención que podemos mencionar, que serían los procesos selectivos. Es cuando yo en mi organismo se activa una respuesta a un solo estímulo, tarea, en presencia de muchos otros, ¿no? Por ejemplo, está el estímulo, estoy en el coche, efectivamente estoy respondiendo nada más al estímulo de la compañía, pero mi cuerpo empieza a reaccionar o a querer hacer otra actividad que nada que tiene que ver con ese proceso selectivo. Mi atención está con la persona con la que voy, ¿no? Y entonces está abrazándola o está platicando y entonces no se da cuenta de todo lo demás que pasa. Hay procesos, por ejemplo, de distribución que se activan para atender a varias cosas a la vez, no nos centramos en un único aspecto del ambiente. Y generalmente las nuevas generaciones tienen procesos no tan selectivos, sino que pueden tener a la atención en varias cosas a la vez. Yo, por ejemplo, me cuesta trabajo y habría que ver cómo estos procesos de atención en varios aspectos se generan precisamente por la cantidad de información que las nuevas generaciones ahora tienen, ¿no? Los videojuegos, cómo atiendes a varios estímulos al mismo tiempo y tienes que responder a ellos. A mí me cuesta mucho trabajo
Yo veo, por ejemplo, mis hijos que lo hacen de una manera muy fácil, gente más joven, y que tiene que ver con toda esa cantidad de estímulos y cómo tu sistema aprende a responder a ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos un proceso de distribución, el proceso de mantenimiento o sostenimiento de la atención, que también tendríamos que trabajarlo, porque se activa para centrarnos en una tarea durante periodos de tiempo relativamente amplios. ¿Con cuánto tiempo yo puedo estar atento a un solo estímulo? Hablemos de una conferencia, de una plática, etcétera. Se dice que tenemos periodos más o menos de 20 minutos y que después de ello, aun cuando tú sigas en el sitio, tu cerebro se tiene que ir a otra información, es un poquito para revisar por sobrevivencia qué está pasando, empiezo a pensar en otras cosas, me voy a la hora de la comida, qué voy a hacer en la tarde, y después regreso nuevamente a lo que está sucediendo. Y aun cuando trabajemos, por supuesto, la atención es un proceso que se tiene que estar trabajando y puedo yo ir aumentando mis periodos de atención, por supuesto. Eso es algo que sí se puede hacer y que justo lo adquirimos en el ámbito académico, ¿no? Yo he trabajado con niños pequeñitos, muy pequeñitos, en preescolar, inclusive en educación inicial, y son periodos de atención de 2 minutos, 3 minutos, después tienes que darle otra cosa porque el niño pierde esa atención y quiere hacer otra cosa. Entonces, si les explicas, no les puedes echar un discurso de 10 minutos porque el niño se perdió al minuto 3, ¿no? Entonces, y eso se va mejorando con la práctica en esta parte académica. Entonces, desde este punto de vista, definimos a la atención como ese mecanismo que se implica directamente en la activación de tu organismo, en el funcionamiento de procesos y operaciones de selección, distribución y mantenimiento de la actividad psicológica. Vean qué interesante, justo es ese proceso que te va a disparar estos procesos básicos de activación. Va a activar tu organismo para que se dé entonces ese momento en donde seleccionas dónde estar, distribuir y mantener esa actividad psicológica. Y bueno, pues vamos así a algunas estrategias atencionales. Decíamos, les comentaba hace un ratito que la atención es un proceso que se puede trabajar, es un proceso que tendríamos que estar mejorando. Y la atención, entonces, estas estrategias no son innatas, se adquieren y se modifican con la experiencia, como te comentaba hace un rato, y esas van encaminadas a conocer y mejorar nuestra atención, ¿no? Y estas estrategias atencionales o de metaatención, así como hablamos de metacognición, podemos hablar de metaaprendizaje, de metamemoria, metaatención, es esa capacidad que yo puedo desarrollar en poner atención en mis procesos atencionales. ¿Qué es lo que me pasa cuando estoy en esos procesos atencionales? Yo tengo alumnos de licenciatura en el modalidad presencial y de repente me dicen, maestro, es que de verdad no me concentro para estudiar, es que inmediatamente me distraigo, bueno, y entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que te distrae? ¿En qué momentos te estás sentando por ejemplo, a revisar un documento que te saca, te saca el medio ambiente de la concentración que tienes del análisis del documento en particular, qué está sucediendo? Y este proceso de reflexión sobre qué hago, cómo hago, cuándo lo hago, es esa metaatención, ¿no? Esa reflexión sobre qué es lo que yo hago para concentrarme, cómo me concentro, cómo se desarrolla mejor ese proceso, qué se me facilita, qué se me complica, esto que se me complica, poner atención en ello o trabajar en ello para
justo mejorar ese proceso. Entonces nos queda claro que este proceso atencional hay que estarlo trabajando, no es un proceso innato, es más bien aprendido, se adquiere. ¿Ok? Eso en cuanto a ese proceso y que tendríamos que estarlo trabajando si estamos en el área educativa o en el área clínica, lo podríamos estar trabajando con nuestros sujetos. Entonces, la atención no funciona de una manera aislada, eso es algo que también tendríamos que tomar en cuenta, sino que se relaciona directamente con los otros procesos mentales, procesos psicológicos básicos, ¿no? Por supuesto, hablábamos hace un rato de percepción, ahorita vamos a hablar de la memoria, la inteligencia y temas que no hemos tocado, que es la motivación y la emoción. La emoción está muy relacionada con estos procesos cognitivos y el que más estrechamente está vinculado justo es la percepción, ¿no? No funciona la percepción sin la atención. Entonces son dos procesos que están íntimamente relacionados y que, bueno, pues en nuestra primera semana ya hablábamos de estos de la percepción, de lo importante que es la percepción, este proceso en donde le damos un sentido y un significado a esos estímulos externos, internos, y bueno, pues ahora ligamos esta percepción de manera muy cercana al proceso atencional. Pero también podemos identificar varias fases de este proceso. Vamos a la fase de inicio. Nuestra fase de inicio es esta fase de inicio de captación de información. Ahí es donde reorientamos los receptores sensoriales como nuestras antenitas, ¿no? Hacia donde queremos dirigir, hacia donde está el estímulo que nos interesa. Se activan las estrategias atencionales adecuadas para responder a la tarea y aquí es donde que ha sido, bueno, pues es donde generalmente algunas teorías psicológicas se han concentrado, ¿no? Cómo facilitar ese proceso inicial. Entonces es el proceso donde reorientamos donde ubicamos o reorientamos esos receptores y activamos esas estrategias que hemos aprendido y que para nosotros son las más adecuadas, justo para responder a lo que el ambiente nos está exigiendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita cuando inició tu clase, pues implementaste algunas estrategias de atención para poder atender a tu clase, ¿no? Poner atención en cómo abrir decía Eva hace un rato, ya logré entrar a mi clase. Entonces ella tuvo que implementar esas estrategias que le permitieron cumplir con la labor de estar aquí, ¿no? Buscar estas métodos o sistemas para poder ingresar a su aula y estar atenta auditivamente probablemente porque esté generando otra actividad o inclusive visualmente quienes son muy visuales, bueno, pues estar muy atentos a la pantalla porque necesitan ver la información, ¿no? Hay quienes, yo por ejemplo soy muy auditiva y entonces sí me gusta escuchar las explicaciones. Hay quien es muy visual y a lo mejor no pone mucha atención en la voz, pero sí le gusta estar leyendo o viendo las imágenes, ¿no? Y tenemos la fase de mantenimiento, que es esta fase en donde tenemos que esforzar al organismo para permanecer atento ante el estímulo durante un periodo de tiempo específico. Puede ser que yo entre a mi clase y a lo mejor no me encuentro suficientemente motivada y termine, pues, abandonando la sesión en poco tiempo, ¿no? Ya no mantengo la atención y me voy a otro estímulo. Y después el cese atencional, que es dejar de prestar atención al estímulo o tarea. Fíjate cómo aquí en cese atencional es donde a mí me surgió, no sé si ustedes conocen, hablando de psicoterapia, poniendo un ejemplo en psicoterapia,
en esta parte del cese atencional, cuando en la terapia Gestalt hablan de la confluencia como una forma de relacionarse con el ambiente, cuando a la persona le cuesta trabajo dejar de prestar atención al estímulo, es un problema porque permanece ahí, ¿no? Y entonces no le deja de poner atención a la relación que ya se terminó y entonces el otro sujeto ya no quiere estar, pero no deja de poner atención en esa relación y entonces yo quiero y estoy sufriendo porque ya no estoy y entonces ya no está el otro y ya no quiere, pero toda mi atención está en eso, o toda mi atención está en lo malo que está sucediendo y no veo las ventajas que tengo en cuanto a esta relación. Ve en qué ámbitos podríamos también implicar este proceso atencional, ¿no? Y cómo cada una de las fases debería de fluir de manera adecuada, porque si no fluye de manera adecuada, entonces ahí empiezo a tener problemas con mi ambiente, ¿no? Tanto en la fase de inicio, porque no logro implementar dentro de mi organismo aquellos mecanismos que me van a permitir estar atento. No me mantengo porque me cuesta trabajo, no estoy motivado o no puedo dejar de poner atención en eso y entonces hay muchas otras cosas que tendrías que estar atendiendo y ya no las estás atendiendo porque no puedes cesar ese proceso atencional. Dime, Emilio. Ahorita que mencionaba lo de psicoterapia, recordaba una parte de Lacan donde hablaba acerca de la palabra plena y de la palabra vacía, en donde aunque el analizado está ahí, entre comillas, a veces el analizado así como que el discurso es un discurso vacío. Entonces es cuando también el terapeuta así como que, bueno, se acabó la sesión, nos vemos la próxima sesión, precisamente por eso, porque supuestamente el paciente pone atención a su propio análisis, pero en realidad se va por otro lado y no está realmente en el análisis, está ahora sí como que, si está, digamos, bueno, yo lo entiendo así como lo dice usted, pero a la inversa, el paciente pone su atención, pero en la manera de cómo rodearlo, cómo darle la vuelta al síntoma y no Okay. realmente hablar del síntoma. Ajá. Porque además, a lo mejor si yo te pongo, no estoy motivado a tocar eso, porque sé que es algo desagradable. Digo, ¿quién va a querer tocar algo que le va a implicar un dolor, le va a implicar, o no va a saber qué hacer con ello? Entonces, mejor no lo toco y me voy hacia otro lado, ¿no? Eso que está en las sombras, diría Jung, esas sombras no, por algo están ahí ocultos, por algo están en lo más oscuro de mis recursos, pues entonces, pues no lo toquemos, dejémoslo ahí. Y sí, pongo mi atención en otras cosas y eso es muy común en psicoterapia, ¿no? Cuando estás en ese análisis, desde el psicoanálisis, es muy común. De ahí la habilidad que tenga el psicoterapeuta para poder llevar a tu paciente a poner atención en lo que realmente, porque están de acuerdo, vaya Emilio, ¿estás de acuerdo que lo que lleva al sujeto a psicoterapia pocas veces es lo correcto? O sea, van por una cosa y ya cuando revisas dices, no, eso no era, o sea, eso no es el meollo, eso no es el meollo, seamos honestos y las cosas van por acá. Y bueno, pues hay que llevarlos de manera, pues, muy paciente, pues, prepararlos para que estén listos y tocar eso que realmente es lo que tienen que trabajar, ¿no? Y ahí entra la atención, o sea, ve qué interesante, porque ahí también entra ese proceso de atención. Vale, esto se está poniendo muy bueno. Bien, pues vamos con este cuadrito. Este cuadrito me gustó mucho porque vienen los tipos de atención. Podemos tener atención interna y externa, y esto ya lo tocamos la semana pasada. Pero también podríamos ver la atención voluntaria o activa, que esto es prestar atención
a la lección registral del profesor, o sea, es voluntario, o involuntaria pasiva, que así es cuando algo de manera intempestiva te llama la atención, tú estás en esto, pero el sonido de la alarma sísmica o que de repente alguien te grita y bueno, es que yo estaba acá, pero bueno, sí tengo que atender esto otro, ¿no? La involuntaria pasiva a lo mejor es un poco el proceso que comentábamos hace un rato, ¿no? Yo estoy acá, muy atento acá, pero mi psicoterapeuta me dice, pero a ver, espérame, ¿por qué no ponemos atención acá? Y si hablamos un poco de tu papá, ¿cómo era la relación? No, no, espérate, es que yo estoy hablando de mi pareja. Pues sí, por eso, dice, vamos a revisar, ¿qué te parece si revisamos? No, 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 no quiero ahorita. Ok, vale, pues entonces sigámonos. Sígueme pagando consultas, no pasa nada, ¿no? Atención abierta, gira la cabeza hacia la fuente o encubierta. Les ha pasado que te enteras de cosas que no te querías enterar o no te tenías por qué enterar. No estoy mostrando mi atención, pero termino enterándome en la fila del banco, en un cafecito en donde estaban hablando atrás y me entero de toda la historia. Atención dividida, realizas un trabajo, estás trabajando en tu computadora y al mismo tiempo estás escuchando una canción y a las noticias y entonces hay una atención a diferentes fuentes, ¿no? La selectiva, estoy atendiendo a una persona que habla en una videoconferencia, por ejemplo, atención visual espacial, por ejemplo, una película, la auditiva temporal, atención implicada al escuchar la radio, global, yo soy muy auditiva, muy, muy auditiva, no soy dicen, bueno, yéndose a estos mitos acerca del amor, ¿no? Las mujeres son auditivas y los hombres son visuales. No, también hay mujeres muy visuales, pero bueno, pues ahí entra esa parte. La atención global, el grado de lo que se llama grado aurosal o activación en un sujeto recién salido del coma, no esta atención, había una atención global a estímulos, un poco lo que comentábamos hace un ratito, que sentíamos que no estaba atento a ciertas cosas, pero sí se daba cuenta y decía, sí, yo sabía que mi familia estaba aquí, no, estaba en coma el pobre hombre. Una atención sostenida, el trabajo de un controlador aéreo, por ejemplo, es un buen ejemplo. A mí me ha pasado que estoy en terapia, hay momentos en donde, no sé si alguno de ustedes ya ha estado dirigiendo un proceso terapéutico, pero hay ocasiones en donde ya estoy muy cansada, de verdad es muy cansado, te desgasta mucho emocional y psicológicamente, y ya en los últimos procesos de terapia, sí tengo que estar esforzándome mucho como para no perder la atención, ¿no? Del sujeto con el que estoy asesorando psicológicamente. Me cuesta trabajo, y sí tengo que estar como poniendo mucho más esfuerzo de lo común porque ya estás como cansado, pero no quieres estar ahí, ¿no? Eva, ¿querías comentar algo? Sí, es que sí me pasa muy seguido. Sí, de hecho, ya las últimas sesiones de repente ya las doy como 6 o 7, porque luego la gente trabaja, Sí. y justo me pasa eso, ya a esa hora, ya estoy dando las últimas, que me hago un café, que veo que hago, para poder poner atención, ¿no? O sea, la atención sí está ahí, pero el bostezo, ¿no? Y se me hace una falta de respeto que yo esté bostezando y el paciente esté hablando, entonces me trato de controlar, pero sí, sí, me pasa eso al final del día. Sí, Termino como un zombie. sí. Y realmente sí es desgastante, o sea, pareciera que no hay mucho esfuerzo, pero realmente tenemos que estar muy atentos a lo que te están diciendo y estás procesando, estás buscando estrategias, acomodas Ajá. cosas y entonces estás de verdad trabajando de una manera muy importante cognitivamente y ya las últimas sesiones dices, por Dios, sí tienes que irte a lavar la cara, tomarte el cafecito, porque
de verdad sí termina uno muy cansado y entonces ahí tienes que mantener ese proceso atencional. Gracias, Eva, por compartir, Sí. entonces ya somos dos. No, sí, no, pero bueno, gracias. No, gracias a ti por participar. Vamos ahora con memoria. ¿Cómo integramos la memoria en estos procesos? Bueno, pues la memoria es esa función que utilizamos para captar, codificar, almacenar y para mí, una parte muy importante es poder recuperar la información, porque de nada sirve que lo almacenes si no lo puedes recuperar y utilizar. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Y hace un ratito comentaba Emilio y ahí iba a meter este comentario. Hay información, si te das cuenta, hay procesos en donde tenemos que poner mucha atención. Por ejemplo, cuando yo empezaba a manejar, yo decía eso, voy a ser la única mujer en el mundo que no va a poder manejar porque no es posible poner atención al semáforo, poner atención a la palanca de velocidad, a cómo metes el clutch, a los espejos laterales y el trasero, no se puede. Y entonces al principio yo me pasaba los saltos porque estaba muy atenta aquí a la palanca y a ver cómo estaban los coches y me decían, el alto, te pasaste el alto. Y es que no lo vi, o sea, o veo el semáforo o veo mi palanca, me era muy complicado. Conforme fui practicando, bueno, ya después de muchos años, haces las cosas automático, o sea, ni te das cuenta cuando metes el clutch. Puedes ir cambiándole, por supuesto, con toda la mesura y cuidado, pero le vas cambiando o puedes salirte 3 segundos de la visión y no pasa nada, porque controlas todos tus movimientos. Hay procesos que la memoria ya no tiene, tu sistema ya no tiene tan en tu memoria de trabajo y los va bajando de manera que ya hay conductas muy automáticas. Vean lo importante que es o lo eficiente que es nuestro sistema, que aquellas cosas que ya podemos hacer, basa a un nivel automático muchas cosas de las que hacemos cotidianamente, en donde ya no hay que estar como muy atentos para que entonces tu sistema pueda estar en otro aspecto del medio ambiente y esas cosas automáticas ya las hacemos sin tener que poner ese proceso atencional consciente porque si no, entonces ya dejarías de hacer muchas otras cosas, ¿no? Ya no podrías estar generando otro tipo de pensamiento, de solución de problemas, y esto se vuelve algo automático. Entonces, ahí en el cómo recupero la información, hay información que ya ocupamos de manera cotidiana, que se vuelve automático y nuestro sistema lo baja a esas conductas que tenemos automáticas para que tu sistema esté libre para poder aprender nuevas cosas. Entonces, la utilidad utilidad de esta memoria en la vida diaria es fundamental, sobre todo cuando hablamos de recuerdo y cuando hablamos de buscar soluciones, ¿vale? Así de importante es la memoria. Y bueno, pues dice aquí, los seres vivos con un sistema nervioso modifican su conducta como consecuencia del aprendizaje. La memoria es la base del aprendizaje, ¿no? Entonces, la memoria es un proceso psicológico que construye, reactiva, actualiza esas representaciones mentales. La semana pasada justo hablábamos con Emilio acerca de el concepto de aprendizaje y decíamos que podemos tener diferentes definiciones de aprendizaje de acuerdo a la teoría psicológica que podamos, cognitiva que podamos utilizar. Si hablamos de una teoría psicogenética de la inteligencia, por ejemplo, de Piaget, podríamos hablar del aprendizaje como esa construcción de nuevas esquemas mentales, que serían esas nuevas representaciones mentales, o modificar y actualizar las que ya tenemos. Entonces, la memoria nos permite hacer eso, ¿no? Nos permite a nuestro sistema construir, reactivar, actualizar esas representaciones mentales. Permite mantener actualizados los diferentes elementos de información mientras los integramos entre sí.
Pero no todas las representaciones mentales que guían la conducta son memorias, ¿no? Los resultados de percepción finalmente se convierten en representaciones internas, pero no necesariamente son memorias. Entonces hay algunas representaciones que realizamos en el momento en el que estamos en contacto con esos diferentes estímulos y llega un momento en que surgen las memorias y ahí podríamos meter, ¿sabes qué, Emilio? Esta parte de cómo recordamos esto que guardamos en el subconsciente. Puede ser que pueda tener una representación mental de lo que me sucedió en el momento y saque de memoria algunos aspectos que me permitan complementar la escena. Y entonces ahí podríamos darle respuesta a esto de, a ver, pero recuerda que había, bueno, pues tengo una representación del sujeto, pero puedo meter a lo mejor no de esa experiencia en particular, de experiencias pasadas, te puedo complementar una imagen, pero no realmente está pegado a la realidad, ¿no? Pero bueno, pues eso es lo que sucede con nuestra memoria. Bueno, entonces, la memoria es este proceso psicológico básico que nos permite codificar la información, almacenarla y recuperarla. Esos serían los 3 pasos o 3 momentos básicos de la memoria. Y por supuesto que esto nos llevaría a lo que conocemos como el aprendizaje, que de lo que la parte importante, te repito, sería recuperar eso cuando haga falta, ¿no? Si hace falta resolver un problema, bueno, ahí entraría perfecto lo que es la memoria, al recuperar toda la información que hemos aprendido a lo largo del tiempo. La semana pasada también mencionábamos de manera muy rápida a Ebbinghaus, que él es el que genera una de las teorías más utilizadas acerca de lo que es la memoria. Y bueno, pues él hizo algunos experimentos con respecto a la memoria y es las teorías que todavía utilizamos acerca de ello. Hizo experimentos con sílabas sin sentido y se dio cuenta de intervalos que podría integrar para poder favorecer la memoria. Y bueno, pues es el que nos aporta esa curva de olvido, ¿no? Si recuerdan, hay información que tú recuerdas, pero si no la utilizas o no tiene un significado para ti, hay una curva de olvido. No todo lo recordamos de manera intacta, sino que vamos perdiendo detalles de aquello de aquellos elementos que recordamos. Otro autor es Bartlett, y él también hizo estudios acerca de la memoria humana. Y bueno, pues él también él se enmarca dentro de lo que es la teoría constructivista y hace una definición teórica de esquemas también, igual que Piaget utiliza esta teoría de los esquemas, y entonces como una representación del conocimiento, y entonces destaca la importancia del significado, la reconstrucción, los esquemas, y estudió la memoria en ambientes naturales, como lo que recordamos, entre más significado tenga para nosotros, pues hay mucho mayor posibilidad de que esto permanezca en la memoria a largo plazo, ¿no? Tenemos también la teoría multialmacén de Atkinson, y él nos habla, yo creo que esto es algo que también seguramente tú conoces, la memoria sensorial, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, y lo que es el procesamiento profundo. Este es también un tema que tendríamos que tomar en cuenta cuando hablamos de memoria. El procesamiento
profundo que implica la elaboración. Si nosotros queremos que nuestro paciente o en el ámbito organizacional o en el ámbito académico, queremos que algo que compartamos realmente sea recordado, entonces tendríamos que hacer alusión a este procesamiento profundo. ¿Cómo lo puedo? Bueno, hay dos tipos de procesamiento profundo, que sería, o dos tipos de repaso de mantenimiento, seguir procesando una información en el mismo nivel por un periodo pues importante, o repaso de elaboración, que sería conectar el material a repasar con otro material presente en la memoria, ¿no? Y eso es lo que hacemos cotidianamente cuando estamos trabajando académicamente. Entre más procesamiento tenga la misma información, entre más trabajes con la misma información, mucho mejor. No sé si te ha pasado en los momentos en los que te dicen, a ver, Eva, tú vas a exponer el tema de memoria. Entonces, Eva se va a investigar sobre memoria. Además, prepara su diapositiva, ahí ya lo procesó nuevamente. Y además, se lo compartió al novio para ver si le salía bien, ya lo procesó otra vez. Y además lo compartió contigo, ya lo procesó nuevamente. Entonces, ahí hay un repaso de mantenimiento y es mucho más seguro que de esa materia, de lo que se acuerde Eva para siempre, es de memoria. O repaso de elaboración, que esto ya lo ligamos con un conocimiento previo, háblese del constructivismo, que nos permite que también eso pase a una memoria a largo plazo. Dime, Eva. Sí, llega un momento que, como lo dice bien la práctica hacia el maestro, ¿no? Que Exacto. tanto que lo estuvo uno practicando y haciendo, sin darse cuenta y sin planearlo, ya cuando uno se da cuenta ya se lo memorizó. Pero fue de que tanto lo expuso uno aquí, lo expuso uno allá, lo hizo aquí, lo pasó para allá. Entonces, tantas veces que lo releyó uno, lo releyó y así, ya cuando uno menos se da cuenta, ya se lo sabe uno de memoria. O sea. Y ya lo dominas, sí, efectivamente. Exacto. Efectivamente, Eva. Entre más procesamiento tenga un tema, una actividad, lo que tú quisieras integrar en tu sistema, entre más lo hagas, mucha mayor posibilidad hay de que pase a la memoria a largo plazo. Bueno, sí. Así es, gracias. A ti. Y entonces, hay desde procesamiento superficial a un procesamiento profundo. Por supuesto, el superficial hace una traza de memoria débil y dices, sí, en algún momento lo oí. Si ya no vuelvas a leer Atkinson, vas a decir, sí, en algún momento con una maestra que se llamaba, creo que Verónica, lo oí en una clase, pero realmente no me acuerdo muy bien. Ese es un procesamiento superficial. El procesamiento profundo es lo que dice Eva. Ya lo hice, lo repetí, lo hice en terapia, lo aprendí en mi diplomado de psicoterapia o de psicoanálisis y lo practiqué con 20 pacientes en 3 años, papá. No, ya me lo sé, ya lo domino, ¿no? Entonces vamos de un procesamiento superficial a un procesamiento profundo. Conclusión, chicos, y ahí ya ustedes me van a dar su propia conclusión. El estudio de la atención y la memoria en el contexto académico y profesional es fundamental para comprender cómo procesamos nosotros y almacenamos información y también, como psicólogos, promover el mejorar estos procesos en las personas que asesoremos. Entonces, pues, lo logramos en estos pocos minutos. Ahí están las referencias. No sé si quieran comentar algo, chicos, tenemos unos minutitos. Yo analizándome, o sea, así como que ahorita que dijo esto último, sí. En el proceso de atención y así, yo recuerdo que la mayoría de las veces durante mucho tiempo me presentaban a personas y la verdad es que yo no ponía atención en el nombre. Entonces, luego me las volvía yo a encontrar y yo decía, te llamas. Y entonces, cuando yo empecé a dar terapia, venían los pacientes y me daban su nombre y eso, y entonces era lo mismo, ¿no? Yo decía, ¿cómo se llamaba el paciente? Entonces, me caché a mí misma y dije, o sea, es que no estás poniendo atención en el nombre. Entonces, la próxima vez que ya venía mi paciente, yo realmente me condicionaba y decía, pon atención, ¿cómo se llama? Porque le tienes que hablar por su nombre. Y entonces lo logré, o sea, pero necesité cacharme, pero sí me acuerdo desde que yo tengo uso de razón,
era así como de que, sí se llama, sí, mucho gusto, pero o sea, yo no ponía atención en el nombre de la persona. Luego me daba mucha pena porque me los volví a encontrar y yo no sabía cómo se llamaban, y entonces yo decía, ¡ay! Tienes que poner atención en el nombre, ¿no? Porque es una falta de respeto, pero sí, era por falta de atención, o sea, no le daba yo importancia. Claro, claro. Y fíjate qué interesante, yo también soy muy despistada, pero también soy despistada a las caras. Y Ujú. entonces luego Sí. había